Hoy tenemos aquí a una persona que de verdad me hace mucha ilusión tenerla aquí, porque una de las primeras veces que yo entré en la Peña Flamenca de Marbella, aquí tenemos pues la persona que fue presidente de la Peña, o sigue siendo presidente de la Peña, si no me equivoco. Sigo siendo presidente. Durante muchos años ya también. Defensor del flamenco, defensor de todo lo que ha sido la guitarra, el cante, el baile y bueno, y nuestras formas andaluzas de entender la vida muchas veces, ¿no? Maestro de escuela. Bueno, y aparte de eso también, presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Málaga, si no me equivoco, bueno, Sí. o vicepresidente en este momento, por cuestiones, pero... En estos momentos presidente de la Federación de Peñas Flamenca de Málaga. Pero bueno, aquí tenemos a un señor que la verdad para mí es un placer inmenso tenerlo con nosotros, ¿no? Don Juan Recio Polo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Alberto. Muchas gracias. Yo creo que la primera pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué empezaste en esto? ¿Por qué? ¿Qué te vino? Pues yo recuerdo de jovencito, unos pocos años, en mi casa subí a una casa esta grande de labores, pues teníamos un desván y yo me gustaba irme por ahí al desván por la tarde y siempre escuchaba yo un programa que había, que lo tenía Agustín Gómez de Radio Córdoba, Oído Arcante, y ahí fue donde yo comencé a escuchar la música flamenca. ¿Hablamos del año, perdón? Eso puede ser el año 50 y tanto, así, de los 60 ya por ahí. Y entonces yo recuerdo que escuchaba a Meneses, unos tangos, día larga, barbero de lengua larga, tu padre municipal. Y entonces empecé a escuchar un poquito y ya tenía una cita todas las tardes con Agustín Gómez viéndolo. Entonces ahí fue donde fue ya el primer contacto con el flamenco y tener cierta afición comenzar. Porque realmente la música que tú escuchaste siempre fue flamenco, copla, fue lo que teníamos en ese momento. Flamenco y copla siempre escuchábamos en la radio estaba puesta en la casa y siempre estábamos escuchando algo de eso. Indistintamente yo recuerdo que teníamos un transitor Lavi y ese por las noches pues yo también me gustaba escuchar otro tipo de música, no solamente, en fin, todo lo que en aquella época nos ponían las emisoras de radio. Y eso de algún modo te pasó, yo creo que como a mí, ¿no? Que de pequeño nos atrapa. ¿En tu familia había alguien que fuese...? Absolutamente nadie así de flamenco, nadie. Fíjate. Ni que cantase, ni tocase palmas, nada. Fíjate. Tú de ahí, estamos hablando de Doña Mencía, tu pueblo en Córdoba. Sí. Tú de ahí, bueno, obviamente, crecemos, nos hacemos adultos y te vienes a Marbella. No, esta Marbella pasó mucho tiempo antes de volver a Marbella. ¿Sí? Yo estando en mi pueblo, piensa que mi pueblo es uno de los pioneros en festivales flamencos. Creo que en Córdoba, creo que el segundo, son 50 y tantos. Doña Mencía en Córdoba, pionero en festivales flamencos. Yo creo que llevan 50 y tantos festivales, no sé si el de Puentería antes, pero vamos, de los más, dentro de la provincia de Córdoba, 50 y tantos yo realizando el festival. Ahí fue donde yo comenzaba a ver, a Fosforito precisamente fue el que abría el cartel del primer festival flamenco. Exacto. Y bueno, pues yo de ahí fue escuchar los flamencos, de ahí estuve estudiando en Cabra, después pasé a Jaén, en Jaén estuve 4 años. Porque tú, claro, eso es lo que te iba a decir, tú ahí ya estabas haciendo tu carrera para la docencia, ¿no? Sí, estuve haciendo el bachiller superior después de la carrera de magisterio y ahí fue donde yo me compré la primera guitarra. Bueno, me compré para una guitarra, recuerdo que costó 500 pesetas, que yo era 3 euros de hoy, pero una guitarra holandesa que yo, pero en fin, que yo intentaba aquello y ni sabía lo que era afinar una guitarra, ni veía festivales flamencos, y yo me iba fijando dónde ponían los dedos, por aquí pisan, a ver esto cómo suena. O sea, aprendiste tú solo. Ahí ya empezamos poquito a poco, luego preguntaba, ¿y esto qué es? No, mira, esto por aquí va estas cuerdas, pisa aquí, pisa ahí, y ahí fue donde comencé a ver los primeros pasos en una guitarra. Claro. Bueno, es que es curioso, porque antes le he dicho, tú eres profesor, pero dices, no, yo soy maestro. Nosotros siempre cuando la carrera que te pone el título es maestro primera enseñanza, es lo que nos daban. Hoy día parece que es profesor, pero siempre yo creo que para mí siempre la palabra maestro, pero en cualquier disciplina, lo máximo. Exacto. Y una vez terminado aquello, sí, estamos resumiendo un poquito. Sí, buscar trabajo ya una vez que termina lo que quieras trabajar y estuve solicitando en Jaén, la provincia de Jaén, Córdoba y en Málaga, y donde Málaga me dieron el primer destino, que fue en Churriana. Y entonces Churriana ahí encontré también dentro del colegio, tanto el conserje que había como los hijos eran aficionados a la música.
Bernardo Jiménez Gaspar, y también el hermano, que también fue un gran cantador. Entonces ellos tenían ya guitarras, las primeras guitarras que yo veía, guitarras buenas ya. Y entonces fue cuando yo tuve una afición por la guitarra. Y esto, como esta guitarra, Puedes dar nombre del guitarrero si quieres, porque yo creo que lo conozco, ¿no? el guitarrero, Pedro bueno, Maldonado. Pedro Maldonado, sí, pero aparte había, sí, el cantador Pedro Maldonado fue cuando ya vi la guitarra de una guitarra magnífica, a lo que había en aquella época, y en que Pedro iba, pues comenzaba, había llegado, llevaba poco tiempo desde su pueblo de Archidón, Sí, él es de Granada, de Granada, era de Granada. de Loja, de Loja. De Loja. Entonces me había montado en la barriga de Sisto y yo me acerqué, que comprar una guitarra, yo qué sé, me gustaba, pero la guitarra valía dinero. Yo en esa época estaba ganando 8.000 pesetas al mes. 8.000 pesetas al mes. Tenía que pagar la pensión, que era eso serían 50 euros de hoy. Sí, más o menos. Pero tuve que pagar, tenía que pagar la pensión, comer y todo. Y entonces, pues llegó una guitarra. Pues la guitarra primera me acuerdo que eran casi 8.000 pesetas. Y eso no puedo yo. Entonces, por 5.000 pesetas me hice una guitarra de segunda, pero fue mi primera guitarra de Pedro, que la conservo. Eso creo que fue en el año 72. No sé. Fíjate, ¿no? Ahí tú ya empiezas a tener relación también con guitarrero. Ahí veo, sí, a ver el guitarrero. Un poquito de sintonía de cómo todo este mundo se va moviendo, ¿no? Vas preguntando una guitarra, cómo se hace la guitarra, ya hablando con él, iba bastantes veces con él, que recuerdo que también tenía sus dos hijos, sí. Luis y Pedro, que eran pequeñitos, y siempre decía, a ver, ¿cuándo salga una guitarra? Digo, poneros grande que cuando aprendáis a ver. Y bueno, después pusieron grande, y cuando me dijo, ya quiero que tenga una guitarra mía, el hijo. Sí. Digo, si yo con lo que tengo me sobra, ¿qué tal? A ver, y una vez ya hablando, digo, Pedro, ¿cómo está ya? Dice, ya si quiero encargarle algo, yo la superviso un poquito y en fin, le encargué una guitarra y tengo otra. O sea, está realmente diciendo que tú ya viste, bueno, que el padre como guitarrero ya vio a su hijo preparado para poder construir una guitarra para ti. Él trabajaba, pero cuando ya él vio que ya estaba construyendo guitarras con calidad, pues entonces ya me hizo una guitarra, el hijo, Pedro. Que ellos están en la calle... la barriada de Sisto, sigue todavía. Barriada de Sisto, exactamente, que eso es carretera antigua de Cádiz. Exacto, siempre decíamos, nos guiamos por Avenida Velázquez. Siempre, exacto, siempre decíamos, enfrente del Colchón Fle, hay un edificio, ahí no había pérdida, ahí donde estaba Pedro siempre trabajando, y ahí donde él me decía la construcción de la guitarra, la madera, los tipos de madera, en fin, ahí va Pedro Blanco, había todos los Pedro Blanco también, todas las personas. Un señor genial. Un señor genial, coleccionista de musical. Exacto. Y si no me equivoco, primer maestro de guitarra de Tomatito. Yo creo que sí, Pedro Blanco fue el maestro casi de todos los guitarristas de Málaga hoy día. Y entonces ahí van también coleccionistas de guitarras. Yo recuerdo una vez que estaba una guitarra viéndola, yo le metía en los espejos diciendo de quién es esta guitarra. Ahí es donde uno empezaba a ver, porque yo recuerdo que antes, como los neófitos, decía una, iba, ¿esta guitarra quién es? Preguntaba, pues esta guitarra es mía. Y precisamente fueron extranjeros que me dijeron, no, la guitarra tú la puedes identificar por la cabeza, cada guitarrero tiene una cabeza, ahí fue donde comenzaba uno, pues bueno, ¿y cómo sabes? Estoy mirando desde lejos que la guitarra de estarse sin verla, y ya pues, había que aprender todos los días. Y estaba aprendiendo, y bueno, eso yo creo que ha sido un paso genial, pero en el momento que tú ya te mudas a Marbella, por ejemplo, ¿no? En ese momento que tú te mudas a Marbella, es el momento que tú comienzas a ver artistas, es el momento que tú da un cambio un poco también la vida, en el sentido de ya tienes más experiencia. No, ya tienes poquito, pero pregunto, sí. ¿No? Ya tienes un poquito más pero ya puedes ver, había algunos guitarristas que ya le podías preguntar, y este toque, este cante, ¿tú esto por dónde lo tocas? Pues mira, esto tenía uno que aprender que había un toque por arriba, toque por medio. Y pero entonces, lo digo sobre todo, y disculpa que te interrumpa, lo digo sobre todo por el sentido de tú llegas a Marbella y hay peña flamenca. Sí, había una peña flamenca, había una que era la Peña El Pillallo, estaba en la calle Lobata. Y yo incluso estuve allí en la calle Lobata, que tuve contacto con Rafael Dante, que era un guitarrista que había allí, un mayor, me contaba siempre sus cosas, sus anécdotas, que había sido un buen guitarrista, pero esa peña duró poco. Hubo otra también que se llamaba Flamenco Tauro, quisieron hacerla por la Divina Pastora, pero duró también muy poquito tiempo, y esta pues había muy buenos aficionados en la peña de Pillallo, pero también cerraron, no había gente, poca, y cerraron, entonces ya surgió la idea. Nosotros nos reuníamos los 4 amigos de formar una peña flamenca y pues comenzamos a trabajar hasta que se consiguió. O sea, que eso ha tenido labor y esfuerzo, pero yo que como me gusta meterme en lo profundo y ya sabemos un poquito más o menos de qué es la historia, ¿cuándo montas la primera peña flamenca?
cuando te la quieren echar abajo, cómo se protesta un poco por eso y Bueno, cómo surge la de nuevo, historia es que ¿no? unos amigos nos reuníamos en un bar, ahí echamos un ratito de cante y surge la idea de fundar una peña. ¿Cómo se hace una peña? Ni idea. Pues ya preguntando siempre, ya tú que eres, sabes, tú eres maestro, pregunta, y pues, Si tú nosotros que eres también. maestro sabes Todos de siempre me decían papeles, que yo claro. qué sé que iba a saber de peña. Total, preguntando por un lado, te enteras de que una peña tiene un estatuto, hay que buscar un estatuto, yo busqué un estatuto de otra peña y con arreglo a eso lo adapté a lo que nosotros queríamos y esos estatutos hubo que presentarlo en el registro de asociaciones. Estas asociaciones nos devolvía diciendo que en defecto de forma, que primero que había que hacer una acta fundacional, tenía que saber quién era la acta fundacional, los artículos y demás que se debían que adaptar a la ley. Ese estatuto marcharon más de una vez aquí a Málaga, volvían, hasta que por fin ya se aprobaron los estatutos. Y nos teníamos donde reunirnos. Recuerdo que era en la casa, antigua Casa de la Juventud, debajo del mercado municipal. Ahí había, Sí. los viernes nos daban una llave para poder reunirnos un poquito. Que por cierto teníamos un cuartito muy chiquitito donde guardábamos material y no sé quién fue, llegó un día lo encontramos vacío, que iban a limpieza, hicieron limpieza general. Entonces ya tenemos esa peña y buscando uno y otro, nos vimos que en el mercado municipal antiguo, pues había un localito que lo tenía un veterinario como sala de espera para, entonces le pedimos ese trocito. Tuvimos que hacer una moción al ayuntamiento que nos aprobaron y entonces comenzamos nosotros a trabajar y ahí fue la primera peña en la calle Francisco Quevedo. Todo esto comienza antes de la era Gil, por Sí, decirlo sí, así, sí, sí, ¿no? sí, O sea, totalmente, antes totalmente de ese antes. boom inmobiliario, antes de que el mercado municipal no sea lo que es hoy, o sea, era todo un Sí, poquito nosotros distinto. reuníamos, como era muy pequeñito también, bueno, antes cuando no teníamos sede, era en el antiguo teatro municipal, que estaba al lado de la pesquera, pues ahí nos reuníamos, pedíamos esa sala y teníamos que, siempre la entrada gratuita a esto, realizamos una rifa y poníamos una barrita con aquello, con los beneficios que daba la rifa, teníamos para pagar cantado. Recuerdo que fue José de la Tomasa el primer cantado ¿Sí? que nos acompañó. Y después de eso, bueno, pues ya tenemos la peña, dábamos nuestros recitales como podíamos y así estuvimos andando, realizando festivales. En esa época, pues también en esa época hicimos cuatro cursos internacionales de guitarra. Sí, cierto, cierto, cierto. ¿Qué pasó con esa peña? Bueno, esa peña pasó que de buena primera me llama Rafael, el hombre que estaba, y dice, Juan, corre, que nos las tiran, que esto tipo pasa, Que nos la tiran. que hay aquí unas máquinas, pero como para que han arrancado con todo de la luz y del agua, pero ¿cómo puede ser eso? Yo salí corriendo como pude y me acuerdo que había un señor, decía, este es el señor Agra, que era el encargado de aquello, pero que yo le dije, hombre, para usted esto, que tenemos todas las cosas dentro, como me fui corriendo al ayuntamiento y ahí entonces tuvimos que hablar con Mientras la máquina estaba tirando la aquello. máquina paró un poco y digo, para este momento que nos dé tiempo a sacar algo. Y fui al ayuntamiento, estaba el alcalde Román, Pedro Román, entonces quise hablar con él y me decía la secretaria que sí, que dentro de 15, 20 días, digo, ¿qué va? 15, 20 días, que ahora esto de urgencia, que, no me la tiran. que están tirándola, que tengo que hablar ahora, que tengo que hablar, total, que ya viendo aquello, ya me dieron paso y estuve hablando con Pedro Román y digo, mire, usted que no están tirando esto que sin saber nada, ni aviso, y ellos sí, digo, yo comprendo que a lo mejor quieran tirarlo, pero que tenemos todas las mesas, todo lo poquito que hemos podido, pues total, digo, bueno, ya para un momento. Entonces tuve que ir corriendo a ver a Miguel Puerta, Miguel Puerta, que era de Miguel, porque viene con el camión, sí, a ver cómo, todo el mismo día, a ver lo que podamos. Se acercó con el camión, las mesas, sillas, pero en fin, la mayoría de las cosas que nos había costado mucho trabajo, eso fue todo, se derrumbó. Y con el camión pues fui a mi colegio, había unos bajos que no se utilizaban, y dije, hombre, podemos meterlos aquí un momentito y ahí guardamos el material, hasta que ya pudimos utilizarlo otra vez. Y como vamos avanzando muy rápidamente, porque este hombre es una persona, os lo digo de verdad, que no para, no para, está todo el día en movimiento, está todo el día trabajando su mente. Ya me gustaría tener la cabeza que tú tienes, porque la cabeza privilegiado, no. Privilegiado. Me encanta la historia de cuando te presenta a hablar con don Jesús Gil. Sí, don Jesús fue cuando tiraron aquello, pues no tenemos peña. ¿Y qué ocurre? Que siempre hay muchas promesas, pero yo no he hecho tener una cosa. Te pusiste hasta con una pancarta, ¿no fue? Sí, yo recuerdo que fue por esta fecha, por Navidad, cogimos una pancarta y ponía, don Jesús, aquí no han tirado la peña, nadie nos escucha, algo así. Y nos pusimos en el Club Financiero. Sí. Porque me avisaron, mira, que iba a Jesús era su Gil, casa, ¿no? Su casa, dice, ahí va a estar Jesús Gil, porque va a venir la prensa, para dar mensajes para toda la prensa, y aquí nos colamos. Entonces nos pusimos
4 o 5 la pancarta, y Qué los que bueno. venían conmigo a la peña pude que decían, no, vámonos, vaya que nos paga. Aquí no digo, no nos va a pasar nada, nosotros no estamos cortando la circulación, no estamos haciendo nada. Y salía el alcalde que había, Julián Muñoz, Danilo está aquí, digo, Julián, de aquí no nos vamos. ¿Pero por qué? Digo que no, Que que en no ese nos momento vamos. no era alcalde. No era alcalde, ¿no? Y que sí, que nos fuéramos porque estaba llegando toda la prensa, las cámaras, que no querían que vieran grabar. Y total, ¿pero qué queréis? Pues hablas con don Jesús, hasta el único que ya nos queda es, si él nos dice que no, pues ya tendremos que irnos a buscar una peña en otro sitio. Y él, no, pero yo prometo, tal y cual, si queréis, aquí busca una casa, yo pago el alquiler, y no sé cuándo. Digo, mira, Julián, ya no voy a engañar mucho. Hablar con él es la única solución. Pues Martí le afloja, bueno, pasar para adentro, yo prometo que vaya a hablar con él, que no, Julián, que yo sé que hasta que no pase, que nos vea, y ya lo demás de la pena. Nos ha dicho que sí, total, entramos al financiero y estamos sentados esperando cuando aparece a don Jesús con su guardaespaldas. Yo me levanto y para él, y en el momento que yo iba para él, el guardaespaldas se puso delante diciendo, yo, vaya que esté de un guantazo. Don Jesús, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya me digo, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Qué fundamento tenéis vosotros? Mire usted que no han tenido una peña, ¿y eso qué? Pues mire usted, la cultura nuestra, y queremos que estamos defendiéndola, y usted es el único que nos puede ayudar porque nadie... Bueno, pues ahora cuando termine, subir que yo atiendo. Es verdad, total, estuvo viendo la prensa, me acuerdo del Caminero, era uno de los jugadores que hablaba. Y una vez que ya pues llegó Julián, mira, subir para arriba, subimos a ese club financiero enorme, y en una mesa tenía como mesa junta, una mesa larga, se sentó Jesús Gil, me puse a su derecha, Julián Muñoz a la izquierda, y el resto de nuestros amigos de la socia, la peña, entonces empezó a preguntarme qué habíamos hecho. Yo teníamos ya en aquella época, creo que era 13 concursos de cante, un montón de saetas, festivales flamencos. El primero quería saber de qué pie cojeaba. Exacto, y todo lo que iba hablando miraba a Julián Muñoz diciendo, sí, los cursos internacionales de guitarra, y entonces, bueno, Julián, ¿por qué le había hecho esta gente esto? Si estaban trabajando, yo veo que esto, digo, yo comprendo. Era una persona justa también. Él al menos nos recibió, nos atendió. Yo le decía, mira, yo reconozco que tenga que tirar el mercado por las circunstancias, pero hombre, darnos alguna cosa, ves que buscamos que sigamos trabajando. Julián dice, espera un momentillo. Me acuerdo que llama a Lucía, que era su secretaria, para descansar. Lucía, llama al uno que tiene también su mano derecha, Roca. Y entonces se pone un teléfono y dice, Murciana, dile a tu marido, ¿no? Dile que se ponga, que quiero hablar con él. Tardó 2 minutos, Roca llamándolo, ¿qué pasa? Que tengo la gente de la peña flamenca, necesitamos un local. ¿Dónde es el local? Me dice, la patera. Me pregunté, ¿dónde usted no lo ve? Nosotros cualquiera, la patera. ¿Cuántos metros teníais? La patera es al lado de la Plaza de Toros, es lo más alto. Exacto, un poquito por ahí. Le digo, mire, usted, don Jesús, nosotros metros lo sé, pero unos 100 metros. Yo creo que me equivoqué, echarle más. Estoy tirando por lo alto. Le digo, 200 metros, y el local de 100 metros, y la patera, pues la patera, don Jesús, pues le dais el C a Julián, le ponéis el C local y lo apañáis, tal y cual, que sigan trabajando, que bueno, estupendo, que don Jesús, usted es el único que nos ha salvado, felicidades. Claro, ¿qué le va a decir? Sí, porque había que felicitarlo y, o sea, en fin, darle las gracias. Fue era una persona con presencia también, ¿no? Exacto, de principio no había resuelto el problema. ¿Qué ocurre? Que después ya, pues, pasa un día, pasa 2, Julián, ¿qué pasa? Que el local no espera, que si no sé cuánto, que patatí, que ya lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses y que no había local. Entonces yo me entero que enfrente del cementerio hay unos locales que iban a hacer una permuta, su dueño iba a hacer una permuta del local con el ayuntamiento. Y entonces dijimos, bueno, pues aquí nos vamos a meter. Entonces, o sea, que le pegaste una patada a la puerta. Yo tenía un local y me dice Parra, que era el dueño de que llevaba una funeraria, en fin, decía, hombre, no te metas en ese, ponte el de la esquina, porque ya si me corta los 4 o 5 locales, y bueno, pues el primero. Fue un sábado, una machota, pum, tiramos, totalmente no, pero los ladrillos que había, tiramos, pusimos una. El alcalde había dicho que sí. Sí, no dijo local, pero nos equivocamos, creíamos que era qué. Pusimos en la puerta, y yo recuerdo que llamé al ayuntamiento el lunes. Estaba Antonio Verón, creo que era el que estaba. Antonio, mira que ahí tenéis que salir aquí. Yo, bueno, tengo que decir que antes estuve en la televisión de Marbella, pues más de 1 hora hablando, diciendo que sí, denunciando el hecho que no teníamos un local, no teníamos donde poder practicar nosotros o hacer el flamenco. Entonces ya pues me dijeron, Antonio, ahí tenéis que salir, ¿por qué esto? Digo, mira, de aquí no salimos. Yo como no salgo una pareja por el civil, no salimos, sí que de aquí no salimos. Y entonces, viendo la gente, porque están tirando la puerta, pasaba la policía municipal y la gente, vaya que nos digan, no, nosotros callaron, aquí no estamos haciendo nada. Pusimos la puerta y ya el lunes pues, vamos a esperar a ver, y pueden venir, no pueden echar. ¿La puerta la compraste o...? La puerta era de Luis Armario, que le había quitado de su casa una puerta, pero está muy bien la puerta, que de hecho la tenemos, se puso la puerta y ya llamamos al ayuntamiento que estábamos allí. Total, pero 1 día, 2 días, vamos a esperar y que teníamos que irnos, de que no nos vamos.
Y hasta que ya viendo que ya al mes y algo que no nos decía nada, entonces empezaba a contactar con amigos, mira, un camión de arena. Me dice, bueno, yo te lo puedo llevar, Todo pero... esto mientras tanto tú trabajabas. Claro, sí, yo ya he estado siempre O sea, trabajando. y te da por decir, esto hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. Porque tú aparte, tu mujer, tus niños, tu casa, Sí, sí, eso tenía que tu llevar la vida. trabajo, o sea, Eso era parte. Entonces, esa es la pasión que una vez que te me mueve, decía ¿no? el de la arena, el camión, yo te digo, no nos cobraba nada, pero tiene que ser a las 8 de la tarde, cuando yo termino, a la hora que tú digas, tenemos que ir preparado, soltaba el camión de arena, teníamos otro un carro, una vez uno, dos, tres, lo que ¿Y podíamos. tenéis albañiles allí o El qué? carro, sí, ahora te cuento, el albañil, bueno, se metía la arena y comenzamos ya a ir comprando cemento, en fin, poquito a poco. Y el albañil que hizo la peña fue Luis Armario, fue el albañil, que él y yo estuvimos 2 años, sábado y domingo, desde las 8 de la mañana casi hasta las 10 de la noche. Pero metido siempre, él no fallamos. Había otras personas que ayudaron, pero menos. Lo fijo, era albañil, muy buen albañil. Recuerdo que comencé en una esquina, vamos a tirar las maestras con una goma, comenzamos a hacer todo aquello. Ahí es donde yo quería llegar. Que uno de los albañiles fuiste tú también. Aprendí. Tuve que no me aprendí porque yo recuerdo cuando teníamos que ensolar los azulejos, pues tú el pegamento, nos dejaban herramientas, tú vas haciendo el pegamento, me corta los azulejos hasta el mediodía, pum, yo iba cortándolo, lo metía en agua y se lo daba y ya con el pegamento lo iba colocando. O sea, que tú eres el peón de obra. El peón de obra totalmente, la solería exactamente igual. Luego cuando tuvimos que poner la luz, también a Bernabé, que era el electricista amigo, él me dice, bueno, yo te lo voy a poner eso, me compra el material y vamos, estaban los cables que él decía, y me llaman por, mira, que a las 5, que a las 6 que te haya por ahí alguien, que a las 6 va a llegar, te voy a mandar uno, que termina para que te ayude. Yo iba a las 6 allí, tira de los cables, tira con el electricista. Así bueno, con el agua. una cosa tengo que decir. La Peña de Marbella hay que visitarla porque, bueno, una maravilla. O sea, la terminación, cómo está montada, cómo está hecho, la gente que traéis, las cosas que organizáis. Hombre, O sea, es que eso no se lo, eso cualquier persona no se imaginaría que está hecha por 2 personas, 3, 4, 5, con mucha pasión por el flamenco. Uno se hubiese imaginado que haya venido un equipo de albañil, que han metido allí una empresa constructora para hacer aquello. Exacto, ahí fue Luis el carpintero, fue el que nos hizo las cosas de carpintería. Llegaba otro, por ejemplo, el pintor Antonio para descansar, y me decía, bueno, no me diría la obra muchas veces, tú pon aquí esto, ve echando el plástico lija y después pintar. Total, después me decía, pinta, ya está, la luz exactamente igual, poner también la fontanería, pues te llama un amigo, mira, compra esto, y vamos, poquito a poco lo íbamos haciendo. Fíjate. Y por fin se hizo Paco la Escayolista, que te reconoció también el gran trabajo que hizo. En fin, ahí luego las personas que aportaron, Pilar la que vivía en la Plaza Toro, esa recuerdo que yo la solería yo la pongo, pero tenemos que ir a Coine, donde tú quieras. Se compró la solería, luego los azulejos, Manolo Pérez, el abogado, fue y dice, mira a tal sitio, comprar a mi nombre los azulejos que necesité. Hubo gente que colaboraba. Y todo esto moviéndote. Hombre. O sea, tocando de puerta en puerta, hablando con gente. Hombre, sí, gente que había estupenda, que había gente, José Antonio, pues, que era secretario del ayuntamiento, dice, fue las puertas que pusimos al principio, unas puertas muy malas de los servicios, yo las 3 puertas las pongo yo. Luego la puerta entre el salón, tú la has visto, una gran puerta, esa la hizo Luis, Luis el carpintero, que también nos ayudó a la barra magnífica, porque con los años que lleva y la gente que la dice, ¿cómo esto está tan buena la barra del barniz que le dio? Así estamos, en fin. Que por cierto, Luis también es guitarrero. También está haciendo guitarra, ya el taller lo cerró, pero sigue trabajando en su casa un poquito. Él le gusta Luis la afición Sánchez Rodríguez. Sánchez Rodríguez, perdón. Sí, tuvo una gran afición haciendo guitarra y ahora tiene su taller, vamos, en su casa una habitación no puede pasar, está intentando hacer su guitarra. Fíjate. Y eso es lo que es la peña. Aparte de eso, te involucras tanto que te metes temas de... Bueno, eres presidente de una peña. Sí. Y comenzamos ya con la federación. Hombre, en la peña tenemos los festivales, tenemos concursos, tenemos 34 concursos. Una persona que me gustaría recordar, ya que estamos aquí en cámara y todo, también tu gran amigo, presidente anterior a ti de la Federación de Peña. Diego Pérez. Sí, Diego Pérez de Alaurín, el Grande. El Grande. Diego, cuando había presidente. Una gran persona. Estaba Paco Vargas de presidente, entonces Paco Vargas dejó la presidencia y en esa época Diego estaba de tesorero y yo de secretario. Y entonces ya, venga, uno de los dos, tú. Él decía que yo me pusiera presidente, yo no, que tú, que no, que yo no, que tú, y al final dice, bueno, yo, pero con la condición de que tú sigas conmigo, yo sigo contigo.
y ya estuvimos un montón de años con el Y es ahí presidente. donde realmente te meten todos los follones que te metido. Ahí ya te estás Ahí metido. ya el teléfono no parará. Ocurre cuando ya Diego fallece, elecciona presidente y se presentó Cristóbal, y a los 2 meses o 3 dice que ya le venía largo, que no tenía las razones familiares y demás, lo tuvo que dejar. Entonces me dijeron que tú, y digo que yo no quiero, que sea otro, que sí que tú lo conoces, que patatí, patatá. Pues ya me metí, pues llevo ya 4 años y ya quiero también que entre alguien, porque claro. Es que el teléfono no para de sonar. Todos los artistas te quieren llamar para que toque en alguna parte, para que me lleve a un concurso, para que me lleve a un sitio, para que me haga un festival. Yo creo que esa es la gran piedra, ¿no? Hay que estar siempre al tanto, porque hay un equipo que los circuitos que conseguimos, pues hay que llegar. Pienso que este año han sido unas 70 y tantas actuaciones de 2 circuitos, pero hay un equipo también que están ayudándome, que son también que cada uno hay que hacer unos seguimientos de todas estas actuaciones, seguimiento que hay que hacer en una fotografía y luego para una memoria, que tenemos que realizarla. Trabajo hay mucho, nunca, precisamente hoy, ahora tenemos ya la clausura de la escuela de cante, baile y toque en Málaga. Sí. Ahora tenemos que ir allí también a ayudarle, que tengo que llevarle micrófonos, cosas, porque necesita. Que no para. No para. Es que hay veces que te dicen, mira, necesito esto, ¿dónde? Y lo consigues como sea, tiene que seguir andando. La vida sigue y no, el flamenco no puede dejar. Es que yo lo he cogido de casualidad, porque este hombre, para cogerlo, difícil no, dificilísimo. ¿Por qué? Porque no paras y no has parado nunca, y esperemos que sigas así para siempre, porque tú no vas a parar nunca. Hombre, ahora, ya que hemos pasado un poquito más o menos así aceleradamente por la historia aproximada de lo que es tu trayectoria, la guitarra la llevas contigo para siempre, porque tú tocas. No, ya ahora lo llevo desde que me rompí este tendón, como se llama, supraespinoso. Desde Semana Santa ya cuesta mucho trabajo, ahora más intento, pero que, sabes tú, la guitarra tiene que ser diario, cogerla un poco, y ya desde Semana Santa no la cojo. Es uno de los instrumentos, sí, es muy... Te cuesta, el dedo no te responde igual, va a picar, no son muchas cosillas. Es pero bueno, todos los días. Pero la afición la tiene, eso sí, no lo pierde. Y más o menos porque sé que eres una persona muy ocupada y se tiene que marchar precisamente para el tema del cierre y clausura de la escuela de cante y baile. ¿Aún conservas la guitarra primera de Maldonado, esa que te compraste? Tengo 4 guitarras. ¿Las tienes? Una del 72, después tengo otra que era de Palo Santo, otra también blanca, que me gusta mucho, y la del hijo, Pedro. Eso. Y ahora la pregunta que más te han hecho, te lo voy a hacer yo. ¿Las vendes? Sí. ¿Por cuánto? Mira, dame 500.000 euros. Cuando no quiero venderla te pide 1 millón de euros. ¿Tú estás loco? Pues yo no me vendes. Tú vendes todo. Lo que pasa es que yo esa guitarra, que aunque sea del 72, una guitarra tiene un cariño que eso no... Y yo lo sé perfectamente. Precisamente por eso te he hecho esa pregunta, porque yo sé que... No, a mí me han pedido mucho la guitarra, la han probado, esta guitarra me suena, me gusta, tú la vendes, digo, no, yo no, hasta ahora no. Y por un lado te digo una cosa, hay veces que está diciendo el otro día mi amigo Pepe Cochi, austriaco, tú lo conoces, sí. Tiene guitarras también, dice, buena guitarra, que quería venderla. Yo quiero venderla, dice, ¿por qué razón? Dice, porque si yo muero, mi hija que tengo va a coger la guitarra y no sabe nada. ¿A quién se la vende? ¿Por qué la va a vender? Dice, lo contrario, yo podía esta guitarra, que es muy buena, pues algún guitarrista bueno, para que se luzca y pueda disfrutar de esta guitarra. Y es verdad. Y yo diría aún más, yo creo que incluso ya sea la guitarra o cualquier instrumento musical, en este caso la guitarra, que es lo que nos toca, estás casando a tu hija, a tu hijo, con alguien. Se tiene que ir a una buena familia. La cuestión no es el dinero, la cuestión es a dónde vaya a parar, ¿no? Ese es el problema que tú tienes, que va a ser, duele. Yo tengo instrumentos, o sea, que tengo un violín, que lo conservo, luego el timbre canario también muy bonito. Sí, eso es una maravilla. Esos son joyas que yo no... Eso es un instrumento... Hay cosas que lo guarda y luego digo, esto lo cogen ellos y como no le dan el valor que tiene para nosotros, no el valor económico, sino el valor sentimental que tiene esos instrumentos. Pero bueno. Y como Marbella es tan polémica, y Marbella siempre ha sido la polémica del mundo, y tú y yo hemos tenido la suerte y la gracia de estar ahí durante muchísimos años. Yo soy nacido en Marbella, por ejemplo. De toda la gente que ha pasado, una anécdota, algo que se te ocurra, y con eso cerramos. Lo que se ha pasado muchas en los festivales, ha ocurrido cosas, yo siempre muchas cosas. Antes había la pagoda flamenca, ¿no estaba también? Sí, la pagoda de Jarrito, sí, a la salida de Marbella hacia San Pedro, a la izquierda. Una anécdota que se te ocurra, de algo... Yo que sé, a mí me ha pasado cosas, hasta yo recuerdo una vez de una otra con un guitarrista, Pepe Campillo, recuerdo que estábamos en San Pedro y estaba muy alegre y terminamos una festival, ya estamos tocando, y vámonos para Marbella, digo, mira, José, coge que nos vamos. Y él había tomado unas copas, que no, que ya no me voy tal y cual.
pero hombre, José, vente, que qué vas a hacer dándole, pero ya, que no, cago. Me acuerdo que soltó la guitarra así, la echó en la funda. Digo, José, hombre, un poquillo, ten cuidadillo, que vaya, la guitarra es mía, yo hago lo que me salga. Tal. Total, que te vienes, que no me vengo, tal. Nos fuimos y al día siguiente hablando con José, que le ha pasado, que al llegar Pepe a la discoteca, Pepe Moreno, se lo trajo un hombre, paró el coche, fueron a tomar una copa. Cuando salió el hombre no estaba ni el coche ni la guitarra, desapareció. Ahí se fue cosa. Se lo quitaron todo. Exacto, ha habido paneles de muchas, sabes que siempre cuando había, como yo digo, el problema que salga solución, no le dé mucha vuelta, la mejor que pueda en ese momento y así es como estamos. Y con esto ya cerramos. Ya que estamos hablando de Marbella, me quiero acordar de una persona, porque hemos hablado de personas que ya no están. Entonces, un saludo para donde estén, ¿no? Todos siempre son grandes que han pasado por nuestra vida, grandes que hemos conocido, y eso nos lo llevaremos nosotros también. Tú que eres guitarrero, bueno, yo te acuerdo que el año pasado hice un ciclo de 3 conferencias sobre el flamenco dedicado a 3 guitarristas. Uno fue Antonio Morilla. Precisamente. Otro fue Enrique Cortés, y el tercero fue Diego Montoya. Para Diego Montoya estuvo su sobrina Reyes. Vale. Perdón, Reyes, no, la hermana Antonio Reyes. Estuvo cantando para Antonio Morilla, fue Paco Javier Jimeno, que había sido su alumno, y él me agradeció que lo hubiese puesto, y luego para el otro fue Luis Fonseca. En fin, seguimos con la lucha. Todavía no, nunca paramos. Pues, Juan, muchísimas gracias, no muchas, ni muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con gracias a ti, yo quisiera tener tiempo para yo lo sé, venir más tiempo por aquí, echar rato bueno. Siempre estamos corriendo, bueno. Pero quedarse con esta cara. Este hombre, escúchame. Este hombre es uno más de los muchos que hay. No, uno de los grandes, y que la pasión que ha hecho que le mueva su interior por el flamenco, por la cultura, por la enseñanza, por la guitarra y por el mundo en el que vivimos, don Juan Recio Polo. Yo creo que de verdad gracias a don Alberto. Ha hecho una labor inmensa en tu vida, bueno, y la vas a seguir haciendo. Pero hace falta, para todo esto hace falta buenos profesionales como tú, buena guitarra, donde la gente pueda disfrutar, puedan sacarle de ese arte que tiene, de esa maestría, de hacer una guitarra que pueda sacarle toda la sintonía, todo lo que tiene. Muchísimas gracias, Juan. Siempre a tu disposición. Muchísimas gracias. Vale, toma.